Cordial saludo. Vamos a hacer la revisión del tema del contrato de trabajo. Para la legislación colombiana, pues todo lo que amparan estos contratos de trabajo están dados desde el Código Sustantivo de Trabajo. Es allí donde, digamos, se encuentran todas las normas con las cuales tanto empleado como empleador pueden actuar dentro de este desarrollo de lo que tiene que ver con los contratos de trabajo. Vamos entonces a dar inicio a esta presentación. Bien, por contrato de trabajo entendemos que es un acuerdo en el cual se estipulan las condiciones para que un trabajador realice una actividad productiva para un empresario o un patrono y reciba a cambio de esto una remuneración salarial. Esta figura, digamos que es indispensable en las relaciones laborales, pues garantiza los deberes y los derechos de las personas que se involucran. Textualmente hablando, y dado pues que nuestra legalidad está amparada bajo el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 22 dice que el concepto de contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica bajo la continua dependencia o subordinación de la segunda mediante remuneración. Entonces aquí digamos que aparecen tres actores importantes. Quien presta el servicio dentro de este contrato se le denomina trabajador. Quien lo recibe y lo remunera se le denomina empleador. Y para el tema de remuneración, por esta relación de reciprocidad, esta remuneración se conoce con el nombre de salario en cualquiera que sea su forma, un salario en especie, un salario económico. Entonces esa sería pues los actores dentro de ese contrato de trabajo. Bien, este contrato tiene diferentes características, diferentes partes, pero en esencia los elementos más importantes que deben involucrarse dentro de un contrato de trabajo son los siguientes. En primer lugar está la actividad personal del trabajador. Digamos que se debe hacer hincapié en que la actividad va a ser personal por parte del trabajador, es decir, que el mismo trabajador es quien la debe realizar, ¿sí? En segundo lugar está la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a este para exigirle un cumplimiento. Es decir, si yo como empleador estoy entregando una retribución salarial, lo mínimo que espero es que ese trabajo que yo esté cancelando a través de este salario pues se cumpla o se lleve a feliz término. Y por último se tiene que también establecer el salario como retribución del servicio que se está generando, ¿sí? Digamos que estos son los elementos más importantes del contrato. Sin embargo, pues existen diferentes características que también es importante que se tengan en cuenta, como por ejemplo que los contratos pueden ser escritos o verbales, que se pueden suscribir de una manera individual o a través de una contratación colectiva, que la manera en que optamos por realizar un contrato, digamos que se tienen diferentes alternativas, si es fijo, si es indefinido, si es por obra o labor, si es temporal, dependiendo de la necesidad del servicio, pues se definirá qué clase de contrato se pueda utilizar. En este contrato pues también se tiene que hacer claridad en el horario laboral, en la jornada laboral, en el tiempo que se exige para realizar las funciones. También se debe estipular, como ya lo mencionábamos, el tema importante del salario, cómo va a ser la retribución por esta relación contractual, y también pues establecer ciertas obligaciones que se deben tener en cuenta, pero para ambas partes. Esto digamos que son algunas características, y digamos que ya en un contrato escrito, establecido, también debemos incluir una información muy importante. Está pues en primer lugar el nombre y el documento de identidad de las personas que se involucran en el proceso. Está la fecha de entrada o la fecha de inicio del documento, la fecha de la vigencia del documento, del contrato. Está la dirección de la empresa y la dirección del contratante,
Esto pues es una información muy importante con el fin de pronto de poder después allegar correspondencia o pues para algún efecto judicial. Está también el tipo de contrato, como lo decíamos anteriormente, depende, fijo, temporal, indefinido, por obra o labor, depende de la necesidad. El establecimiento del periodo de prueba, el periodo de prueba que pues lo normal es que dentro de nuestra legalidad se da pues a 3 meses, sin embargo pues en ocasiones se opta es por hacerlo proporcional de acuerdo al tiempo del contrato. Se tienen también en cuenta ciertas condiciones como el lugar donde se va a realizar el contrato, el horario en el cual se va a realizar la actividad, el sueldo, la duración y todo el tema de prestaciones sociales, vacaciones, prima, intereses de cesantías, entre otros. Digamos que esas serían como la información más relevante que debería tener escrito este contrato. Bien, cuando nosotros hablamos de una relación de reciprocidad, donde una persona está pagando por el ejercicio de una actividad a otra, ahí se genera una subordinación laboral. La subordinación laboral es el elemento principal de todo contrato de trabajo. Con esta se faculta al empleador para que le dé órdenes e instrucciones al trabajador y de presentarse de pronto un no cumplimiento de estas funciones, pues de poder interponer sanciones disciplinarias cuando pues se genere esta clase de incumplimiento. Por ello es muy importante hacer claridad en que el proceso para el cual se le contrató a la persona se debe llevar a cabo en un tiempo determinado, dependiendo de la clase de contrato que se vaya a realizar, y asimismo pues dejar establecido esa retribución que yo voy a dar por la actividad llamada salario, a fin de poder generar este proceso de subordinación laboral. ¿Con el fin de qué? Con el fin de hacer exigencia de la entrega del producto o del servicio que yo estoy contratando. Yo, empresa o empleador, estoy contratando. Bien, en cuanto a las modalidades del contrato de trabajo, aparecen pues varias dentro del código sustantivo. Inicialmente pues tenemos modalidades según la forma del contrato de trabajo. Esta está establecida en el artículo 37 del Código Sustantivo del Trabajo. Manifiesta que el contrato de trabajo puede ser en forma escrita o verbal. Digamos que se puede dar en cualquiera de los casos. De todas formas, los 3 elementos que acabamos de revisar que se deben tener en cuenta, pues obviamente aplican tanto para el contrato escrito como para el contrato verbal. Bien, respecto a este contrato verbal, que digamos a veces creyera uno que no tiene mucha legalidad, pero en realidad un contrato verbal es igual de legal que un contrato escrito. Respecto a este contrato verbal, pues ya la legalidad se da desde el artículo 38 de este código. Dice que las partes como mínimo deben ponerse de acuerdo en 2 aspectos muy importantes. En primer lugar está la índole del trabajo a realizar y el lugar donde se desarrollará el trabajo. En segundo lugar está el monto de la remuneración y la forma de esa remuneración, ya sea por unidad de tiempo, por hora ejecutada, por la entrega del producto, por la entrega del servicio, por los periodos y los periodos en que se pagará esta remuneración. Y un tercer aspecto sería la duración de este contrato. También tenemos modalidades de trabajo según su duración. Estas modalidades son básicamente a término fijo, a término indefinido, contratos de obra o labor, o aquel contrato llamado ocasional o transitorio. Digamos que esas son las diferentes modalidades que se tienen de acuerdo a la duración del contrato. Bien, en cuanto a esas modalidades de contratación laboral, el tipo de vinculación que se puede elegir serían las siguientes: una vinculación por contrato de trabajo, una vinculación por contrato de servicios,
una vinculación con empresas de servicios temporales y una vinculación con cooperativas de trabajo asociado. Para, digamos que elegir ese tipo de vinculación, eso depende de la necesidad de la empresa, depende de qué clase de vínculo quisiera generar con el empleado. Por ejemplo, para el caso de servicios, en la mayoría de los casos se genera otro tipo de contrato que solamente se aboca hacia la entrega de cierto producto. En cuanto a la vinculación de empresas de servicios temporales, se utiliza mucho, por ejemplo, para el caso de las empresas que prestan servicios generales de personas que realizan aseo. Y las cooperativas ellas son como un tercero o un intermediario entre el empleado y el empleador, ¿sí? Son las diferentes alternativas con las que cuenta una empresa para poder vincular a sus trabajadores, y pues les repito, cada empresa las utiliza pues de acuerdo a sus necesidades. Bien, aparte de estos contratos que estamos señalando en este momento, también se genera el contrato de aprendizaje. El contrato de aprendizaje, digamos que es aquel que sirve para que un estudiante, una persona que está estudiando y que requiere hacer prácticas de todo el proceso de formación que ya surtió en una institución de educación. Esta es una figura que está contemplada obviamente por la legalidad colombiana, que permite que las empresas y los empleadores contraten a estudiantes de SENA, pero no solamente estudiantes de SENA, sino también existe ese patrocinio para estudiantes universitarios, para profesionales, y también para otros centros educativos de desarrollo laboral. ¿Sí? Este contrato, digamos que básicamente es una forma especial que se maneja dentro del derecho laboral, donde pues una persona recibe una formación teórico-práctica, o sea, no es solamente ir a hacer práctica de los conocimientos que yo como estudiante adquirí en la teoría, sino que la misma empresa me enseña a mí como nuevo integrante de la misma, como practicante, todos aquellos procesos que se generan dentro de la vida laboral. Esta institución pues debe estar autorizada por el gobierno para tal fin. De hecho, las empresas deben ingresar y inscribirse en una plataforma que tiene para estos casos el SENA e iniciar allí todo su proceso de solicitud de aprendices. Las empresas, pues digamos que las que deben tener aprendices dentro de su planta son las empresas con un mínimo de 15 funcionarios, y dependiendo ya de ahí para arriba del número de funcionarios, pues se les va a adjudicar un diferente número de aprendices SENA o aprendices profesionales. La empresa que patrocina estos estudiantes pues debe facilitar los medios necesarios para que esta persona adquiera la formación profesional pertinente, metódica y completa requerida en el oficio de la actividad u ocupación propia del estudio. Este proceso pues de aprendizaje tiene un tiempo de 6 meses, también tiene algunas características que pues ya en el momento en que estemos realizando la revisión a través de una actividad que vamos a realizar, de pronto se va a generar un poco más de amplitud respecto al tema. Bien, en cuanto a contratos laborales, digamos que llegamos hasta acá. Agradezco mucho por la atención prestada en esta oportunidad.